momento de todo o nada. ¿Y qué significa eso de todo o nada? Deshazte de ese teléfono ahora mismo. La policía lo está rastreando. Tú sigues deseándola y ella está cambiando para bien. El amor no es perfecto, Kiki. Esa maldita bruja ha de morir en la hoguera. Ya estoy de salida y no los voy a molestar más. Por lo visto, la madame planifica una huida por allí. El tal señor Fernando estuvo aquí. Me llaman marido en alquiler. ¿Quique sigue en el aeropuerto? Parece que lo desestabilizó tanto el viaje de Bárbara que se quedó perdido en el aeropuerto y no pudo salir de ahí, el muy bobo. Ay, Dios mío, con Quique. Señores pasajeros, les habla el capitán de la nave. Por favor, permanezcan en sus asientos con el cinturón asegurado. Tripulación a bordo, favor de despejar los pasillos, pasen a sus asientos y aseguren sus cinturones. Gracias. El vuelo 2313 con servicio a la ciudad de Nueva York viene de regreso por motivos de una leve falla mecánica. El vuelo 2313 con servicio a la ciudad de Nueva York está de regreso por motivos de una leve falla mecánica. Gracias. Ay, no puedo dejar de pensar en mi madre, papá. Yo sé que ella necesita ayuda, pero no logro ver cómo puedo dársela. Ella no quiere ayuda. No sé. Yo era pequeña y no sabía cómo defenderme, cómo protegerme. Y junto a mí siempre estabas tú y mi madre. Bueno, en realidad solo tú. También estaba tu madre, no seamos egoístas. Tu mamá no siempre fue así. Y quiero que entiendas que esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿fue por lo que le pasó con Griselda? No sé, papá. A veces veo a mi madre y me parece otra persona. Ay, a mí me pasa exactamente lo mismo, amor. Pero tu mamá no siempre fue así. Yo la veo y no es la mujer con la que yo me casé y con la que tuve esa hermosa hija que eres tú. Tal vez ella cambió cuando supo que no era hija de esos padres que tanto amó. Y eso pasó después que ustedes se casaron. Pues sí, en realidad sus nervios, sus estados de ánimos irregulares, sus inseguridades empezaron cuando tú eras muy pequeña. Me imagino que fue cuando tía Iris le contó toda la verdad. Pero si ella en ese momento me lo hubiera contado, hubiera recurrido a mí, yo podría haberla ayudado. Lo sé, papá. Tú hiciste todo lo que pudiste. Sí, pero lamentablemente su orgullo no le permitió pedir ayuda. Y se fue perdiendo a sí misma. Ay, me duele mucho. Me duele mucho verla así. También a mí. Pero esto es algo que no tiene nada que ver contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Esto es un problema de asumir quién es quién. Y tu mamá, lamentablemente, tomó por el camino que no es correcto. Y no podemos permitir que le siga haciendo daño a la gente. Señorita, señorita, despierte. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está despertando? Ya aterrizamos. ¿Qué? No. ¿Tan rápido ya estamos en New York? No. Estás en Miami. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo en este avión? ¿Cómo entraste? Después de que el avión aterrizó. Lleva después que... ¿Tú estás diciendo que estamos en Miami? El avión tuvo un problema y volvió. Yo estaba en la sala de espera y vi cómo todos los pasajeros salieron, excepto tú, que estabas dormida y no te despertabas con nada, incluso tratar... En fin, el punto es
que dije que soy tu marido. Marido no. Ex marido. Ex del verbo Sí, no bueno, es más. Sí, bueno, sí. Ex marido. Era tu marido. Pero, Bárbara, quiero serlo de nuevo. ¿Tú tienes noción de lo que estás diciendo? Sí, Bárbara, y si quieres, te lo repito, yo quiero ser tu marido de nuevo. Es eso mismo. Pero, ¿tú te estás burlando porque eres un descarado? Sí. ¿Ah? Bárbara. ¿Qué? Después de tratarme todo este tipo como una cualquiera, ¿quieres que te crea? Te pido disculpas por eso. Pero vine hasta aquí para buscarte y para poder decirte... No, de verdad. Tú vas a comenzar con tus cuentos chinos y quieres que yo... No, vine, pero el avión despegó y yo no alcancé a decir... Disculpe, ¿será que pueden discutir estos asuntos personales después de salir del avión? Perdón, ustedes dos, ¿nos podrían dar un poquito de espacio? Las dos, gracias. A ver, miren, estamos Pero, resolviendo señor. un asunto muy importante. Es de vida o muerte. Entonces, si pudieran dejarnos tan solo un momento, le agradecería. Señor. Y tu mujer, nunca dejé de amarte, aún en contra de mi voluntad. ¿Tú nunca dejaste de amarme? No, nunca, ni por un segundo. Y por eso estoy aquí para buscarte y decirte que te amo. Es que no te entiendo, porque tú dices que me amas, pero te haces el importante. Yo sé, perdón, es mi forma de ser, no puedo evitar ser así. Pero lo importante es que estoy aquí, ¿verdad? Y que estoy aquí para decirte que quiero que formemos una familia de nuevo y que quiero que estemos juntos, tú, Kikito y yo. ¿Y mi bebé? Yo sé que ella es mía también. Yes. Pero si después tienes una recaída y dudas de nuevo, yo no voy a dejar que le hagas ningún examen. ¿Eso queda claro? ¿Nunca? Bueno, a no ser que me trates muy bien, con cariño, con respeto, como un hombre debe tratar a su esposa. Entonces, así sí dejaría, pero también por un motivito chiquitito más. ¿Cuál? Que yo también te amo y que nunca dejé de amarte. Y que se me desgarraba el alma cada vez que me tratabas como una cualquiera y era como si me clavaras una puñalada en mi corazón y por eso decidí irme, porque no soportaba tanto dolor. Perdóname. Quería que sientas lo mismo que yo. Kiki, perdóname tú a mí, por favor, perdóname. Solo espero que no hagan el amor en el avión. ¿Y ahora? Y ahora no tienes una idea. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Ya, amor. A ver si yo entendí. Ustedes quieren que yo salga. Así es. Sal y no vuelvas. Y ya. Y ya. Pero, a ver. Yo vivo aquí. Esta es mi casa y ustedes... A ver, papá, a ver. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a salir por esa puerta y es más, te vas a quedar afuera cuidando que nadie entre. Y voy a hacer algo que nunca se ha hecho en esta casa. Voy a poner llave en la puerta. Pero por favor, dejen la tontería. Yo igual tengo llaves. No hay ningún problema. Muy bien. Ey. Tranquilos. Haya paz. Yo me largo, pero una pregunta. ¿Eso quiere decir que ustedes dos están de nuevo juntos? Puedes apostarlo. Ah, ya veo. El chuchurnulio se va a armar.
el precunción se va a armar. Uy, candela pura. Sí, señores, qué bonito, candela pura. Bueno, si es así, siempre y cuando no arruinen mis cosas, yo me voy. Tranquilos, yo tengo donde dormir. Kikín, ven, papito. Tu papi, ven acá. Hijo, esto es serio. Tú eres un Salinas. Tú tienes un róbalo allí. Sácalo. Reviéntala. Hazle daño. Te amo. ¡Reviéntala! Al fin solos. ¿Qué tal si subimos? No sé por qué nos demoramos tanto para llegar a esto. Sí, siempre nos amamos. Es mi culpa. Yo te amo tanto que ya ni sabía lo que hacía. No, yo soy la única culpable. Solo hice burradas antes, un poquito, antes de confesarte que te amaba. Te amo más que a todo en este mundo. No, yo te amo más que a nada. No, yo. No.